1907-1929, aficionados a la radio y radioaficionados, el inicio del servicio de radioaficionados en Uruguay, la tercera parte. La frase. Ustedes saben que siempre pensamos con una frase o frases. Y decimos, esto lo escribió Kenneth Warner, ahora el dirigente de la American Radio Relay Eagle. Lo hizo en la revista QST en marzo de 1928, ahí está la portada de la revista. Ustedes saben que la revista QST sigue siendo el órgano oficial de la American Radio Relay Eagle. Bueno, dice, uno de los fragmentos más grandiosos de la ópera radial cómica en toda la historia de este gran arte en este país ocurrió cuando la Comisión Federal de Radio celebró sus audiencias de onda corta en Washington a mediados de enero de ese año, 1928. Era un espectáculo para dioses y hombres. Tanta gente que nunca antes sabía nada de radio se reunió en la misma habitación para hablar de ella. Decenas de corporaciones e industrias se convencieron de repente de que las ondas cortas eran necesarias para su éxito y felicidad, que con unos cientos de dólares o como mucho unos miles, podían construir estaciones de onda corta como los aficionados y tener comunicaciones privadas, ilimitadas, rápidas y gratuitas, ahorrándose así decenas de miles de dólares anuales en tarifas a empresas de servicios públicos. Como dije, esto lo escribió Kenneth Warner, uno de los dirigentes de la American Radio Relay, y ocurre, la oportunidad histórica es que después que los radioaficionados, como vimos en alguna oportunidad, fueron expulsados hacia la onda corta para hacer las pruebas, donde naturalmente ellos decían equivocadamente de que no servían para nada, las frecuencias inútiles, pero se dieron cuenta de que debido a las experiencias que hacían los radioaficionados eran de importantísimo valor, y ahí aparecieron las empresas, ¿tá?, tratando de eliminar a los radioaficionados del mapa y quedarse con esa frecuencia. Eso básicamente es uno de los temas fundamentales que vamos a hablar hoy. Esto fue en unas conferencias desarrolladas en Estados Unidos, ¿no?, en 1928, pero los años 20 fueron después de la Primera Guerra Mundial. Les contamos que tardó mucho de ser restablecido el servicio de radioaficionados después de la Primera Guerra Mundial, pero después la vida de los radioaficionados fue un tanto más complicado incluso. Cronología. Hoy nos vamos a ver entre los años 24 y 22. Solamente vamos a ver nuestros 5 años. Bueno, la IAR. ¿Qué es la IAR? También el señor Warner, en mayo de 1925, escribiendo en la revista QST acerca del Congreso de la IAR, decía: mientras este número de QST se imprime, estamos hablando de mayo del 25, se convoca en París un congreso de delegados con las sociedades nacionales de radio del mundo, reunidos de acuerdo con una propuesta hecha por la ARRL hace un año, para formar una Unión Internacional de Radioaficionados. El representante de la ARRL ha sido instruido por nuestra junta directiva para trabajar en la IARU, por esos mismos principios por los que nuestra institución existe: el avance de las comunicaciones de los radioaficionados de 2 vías y la experimentación de radioaficionados. Ojo que hay que leer lo que dicen: avance de las comunicaciones de radioaficionados de 2 vías y de la experimentación de aficionados. Otra cosa no. Cuando la radiodifusión pueda lograr esto, habrá hecho una magnífica contribución al progreso de la comprensión mundial. Eso escribía Warner en mayo de 1925, cuando estaba desarrollando en Francia, como vamos a ver, la conferencia que terminó con la creación de esta Unión Internacional de Radioaficionados, que lleva el nombre de IARU. Bueno, en marzo de 1924, con motivo de la visita a Francia, o sea, un año antes, Hiram Maxim, que era el presidente de la ARRL y fundador de la American Radio Relay Eagle, el llamado Comité Intersociété de TSF, o Comité Intersocial de la Telegrafía Sin Hilos, organizó en París una reunión preliminar para la organización en abril del año siguiente del primer Congreso Internacional de Aficionados. Esta reunión se
haría al mismo tiempo que otro congreso dedicado a temas jurídicos, se llamaba el Comité Internacional de Telegrafía Sin Hilos. Según dice The Wireless World and Radio Review, una revista en 30 de abril de 1924, decía un congreso internacional de aficionados inalámbricos para el año siguiente, para 1925. Dice, el siguiente es un informe de las reuniones celebradas en París los días 2 y 14 de marzo con el fin de considerar la formación de una organización internacional de aficionados. El Comité Inalámbrico Intersocial Francés, conocido como el Comité Intersociétaire de TSF, Telefonía Sin Hilos, telegrafía sin filo, o sea, telegrafía sin hilos, que está compuesta por delegados de 3 sociedades inalámbricas de aficionados franceses, les Amis de los TSF, la Radio Club de France y la Société Française d'Études de la TSF, organizó reuniones en honor al señor Maxime. Lo recibieron a Maxime, que era, como dijimos, el presidente de la ARRL, entre el 12 y el 14 de marzo pasado, con motivo de la estancia de Maxime en Francia antes de que visitara Inglaterra. El Comité Intersocial invitó a estas reuniones a delegados de la Sociedad Extranjera de Radioaficionados, los principales radioaficionados franceses. Esta invitación recibió una gran respuesta y ocurrieron aficionados de Bélgica, España, Gran Bretaña, Luxemburgo, Italia y Suiza, o sus representantes estuvieron presentes con sus camaradas franceses en este evento verdaderamente internacional. Esto es una reunión previa que se hizo un año antes, para la fundación de la IAR. El 14 de marzo el comité organizó un banquete de despedida bajo la presidencia del general Freire, y en un discurso en respuesta a la cordial bienvenida de Maxime, aseguró por su parte la buena voluntad de los 16.000 aficionados estadounidenses hacia los aficionados de Europa. En aquel momento había un número muy considerable de radioaficionados, había 16.000 radioaficionados en los Estados Unidos. Mientras que en Europa había, en algunos países eran decenas apenas. Bueno, antes de terminar la reunión, los delegados discutieron la conveniencia de formar en una fecha temprana medios para mantener contacto entre aficionados de diferentes nacionalidades, y se decidió que se debería formar una Liga Internacional de Aficionados Inalámbricos en un futuro próximo. Se adoptó la siguiente resolución para la aprobación de todos los representantes presentes. Y decía, los radioaficionados de Bélgica, España, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Italia y Suiza, habiéndose reunido o siendo representados en París el 4 de marzo de 1924 para considerar con el señor Hiram Maxime, presidente de la American Radio Relay League, el consejo de formar una organización internacional de radioaficionados, fueron unánimes en la aprobación de la propuesta. Los delegados se reunieron nuevamente el 14 de marzo, constituyeron un comité provisional para la organización de esta institución, que eligió al señor Maxime como presidente y a un francés, el doctor Corret, como secretario. El comité opinó que después de considerar las propuestas que presentará más tarde la American Radio League, la comisión definitiva de una asociación internacional de aficionados inalámbricos debería ser objeto de discusión de un congreso internacional que se celebrará en París durante las vacaciones de Semana Santa. El nombre de Unión Internacional de Aficionados Inalámbricos parecía ser el título más adecuado para esta institución. Después se cambia. Se verá así que se ha decidido definitivamente celebrar un congreso internacional en París en 1925, y el Comité Intersociales de Francia está dando los pasos necesarios en lo que se refiere a la organización de este importante evento, con el apoyo de los aficionados franceses. Esto decía The Wireless World and Radio Review, una revista de origen británico, en 1924. Y bueno, llegó 1925. Esta reunión se haría concomitantemente con otro congreso dedicado a los temas jurídicos, como se dijo. Ambas comisiones organizadoras se habían puesto de acuerdo para que los representantes pudieran asistir a ambos congresos y completar así su misión, o sea, se hicieron eventos separados para que los interesados participaran en los dos congresos. El Comité Internacional de la TSF estaba compuesto principalmente por los aficionados simples
aunque debido a la gran cantidad de puntos en común que pueden presentar las cuestiones que se plantean los abogados técnicos, aficionados y usuarios de la TCF, los organizadores pensaron que sería de gran interés realizar conjuntamente un congreso de aficionados y un congreso jurídico, bajo el mismo patrocinio y la misma fecha, sin embargo, conservando cada una su individualidad. Bueno, se reunieron en la Facultad de Medicina de la Sorbona, París, del 14 al 19 de abril de 1925. Edouard Belin, presidente del Radio Club de Francia, y el general Ferrier abrieron esta sesión plenaria de ambos congresos, donde estuvieron presentes 258 delegados en representación de 27 naciones. En la conferencia de aficionados participaron delegaciones, las que están allí, pero interesante que participó que está acá abajo, Uruguay. ¿Ah? Es decir, Uruguay participó este congreso. Bueno, el representante uruguayo era el señor Enrique Legrand, a la sazón presidente del Montevideo Radio Club. En la próxima charla vamos a hablar sobre el Montevideo Radio Club y también sobre el señor Legrand. La primera diferencia que encontró este comité del Congreso fue que se dio entre una poderosa coalición de oyentes de conciertos, Broadcast Concert Listeners, abreviado BCL, que se enfrentó a un número mucho menor de aficionados transmisoristas. Hubo una lucha entre simples escuchas, que en realidad eran escuchas, y también algunos radiodifusores, radiodifusores. Después vamos a ver esa contradicción la próxima charla. Y los que se consideraban verdaderos radioaficionados, o sea, radioaficionados de dos vías, o sea, de comunicación de dos vías. Y la definición de término aficionado amateur provocó acaloradas discusiones donde los verdaderos, como decía entre comillas, ¿no?, aficionados se autodefinían como teniendo un interés exclusivo en las comunicaciones bilaterales entre particulares que trabajaban sin fines pecuniarios. Nada de escuchas de conciertos, de radiodifusión. En efecto, los estadounidenses, encabezados por Maxim, eran de la idea de crear una institución exclusivamente basada en aficionados a la comunicación bilateral, pero que desde su llegada a Europa habían comprendido que esa fórmula no sería aceptada por una gran mayoría debido a la forma que se desarrollaba la radio allí y las restricciones de algunos estados. La razón de que los radioaficionados en Europa se definieran más que nada como escuchas era debido a las dificultades que tenían para operar como radioaficionados emisoristas. No era meramente el deseo de escuchar solamente. Era más fácil conseguir un permiso de escuchar que de otra, se requería, en otras emisoras, pero vamos a ver las dificultades que había. Uno de los delegados franceses, Lefebvre, resumió la dicotomía con esto. Como representante de los aficionados que hacen comunicaciones bilaterales, estoy completamente de acuerdo con este punto de vista, pero también como representante de aficionados que hacen recepción exclusivamente, creo que, dada la forma en que se desarrolla la radio en los países europeos, convendría permitir la admisión no de los aficionados BCL que compran un receptor como quien compra un fonógrafo, pero sí aquellos que hacen la recepción científicamente. La dificultad reside evidentemente en saber cuándo un aficionado es BCL, o sea, escucha de conciertos, o no. Algunos asistentes franceses esperaban que la IARO, esto dice otra vez Wagner, en junio de 1925, ya desarrollada la conferencia, en la revista QST, puso: se forma la Unión Internacional de Radioaficionados. Signos de admiración. Algunos asistentes franceses esperaban que la IARO incluyera oyentes e ingenieros de radiodifusión y se sintieron decepcionados cuando supieron que se trataría de aficionados emisoristas, un término que se usa cada vez más para distinguir a los radioaficionados de otros tipos de aficionados. Y los estadounidenses esperaban que los aficionados europeos fueran en su mayoría mayores e interesados más en experimentar que en operar. Pero todo esto estaba equivocado. El aficionado francés, cuando realmente lo encontramos, y los demás naciones son como nosotros, un grupo ruidoso y feliz de pulsadores, de manipuladores de nuestra propia época, discutiendo circuitos y hablando lo que él hablaba, mencionaba como QST English, o sea, que leían la revista QST y comprendían, sin saber el inglés como tal, lo que la misma decía, ¿no? Es decir, encontraron muchos más puntos en común con algunos radioaficionados europeos de lo que ellos pensaban que iban a tener. Bueno, vamos a hablar sobre la IARO. Los trabajos en el Congreso
en la parte de radioaficionados, comenzaron con la creación de 5 comisiones de estudio compuestas exclusivamente por aficionados. Una era la organización de la IARU misma, International Amateur Radio Union, pruebas internacionales de aficionados, asignación de longitud de onda, o sea, frecuencias, idioma universal internacional, esto sí es una locura. Y distintivos llamadas intermediarios, etc. Es otra locura, pero lo del idioma internacional vamos a ver que fuera una locura total. Bueno, sobre prueba internacional de aficionados. Esta comisión recomendó el uso del meridiano de Greenwich, la hora GMT, para todas las pruebas estandarización de abreviaturas relativas a las señales recibidas y a la meteorología, y por último la organización de pruebas previstas entre todos los países. En esta participaron estos países: Polonia, Estados Unidos, Italia, Canadá, Terranova, Gran Bretaña, Francia y Holanda. Uruguay no participó. El representante de Uruguay no participó. Vamos a ver en qué participó. ¿No? O sea, en definitiva, en Romance se resolvió utilizar la hora GMT. Coordinar las pruebas en hora GMT. Bueno, sobre idioma auxiliar internacional, una locura. Tras revisar nada menos que 20 lenguas artificiales, estaban de moda las lenguas artificiales. ¿Saben lo que son lenguas artificiales? ¿No? Lenguas que no utilizadas por ninguna nación o en particular. La más conocida, el esperanto. Y algunos idiomas nacionales, el comité eligió por unanimidad el esperanto. Incluso los debates a menudo tenían lugar en ese idioma. Aquí sí estuvo Uruguay. Estuvieron representados los siguientes países: Alemania, Inglaterra, Argentina, Austria, Canadá, España, los Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Japón, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Terranova y Uruguay. Uruguay participó, en realidad el representante de Uruguay solamente participó en esta conferencia. La recomendación llevó una larga discusión y se adoptaron las siguientes resoluciones. Recomendar el empleo del esperanto como lengua auxiliar para las comunicaciones internacionales y las comunicaciones radiotelefónicas, así como los resúmenes para su traducción en la prensa y para informes de los congresos. Y también en las transmisiones radiotelegráficas, cuando los corresponsales no pueden entenderse en una lengua nacional. Y, por último, el C, el Congreso adopta el esperanto como su propio idioma auxiliar, además de los idiomas nacionales utilizados. No obstante, después de que estas 13 resoluciones habían sido aprobadas, el señor Warner de la RRL pidió que se hiciera una reserva para cualquier caso en que los gobiernos decidieran más adelante adoptar otro idioma. Y aquí tenemos, por ejemplo, American Wireless ya comenzó a traducirlos, a presentar American Wireless, la revista británica, empezó a traducir las resoluciones de la conferencia, nada más ni menos que en esperanto. Ustedes se imaginan, ¿no?, si nosotros tuviéramos que utilizar el esperanto hoy día para comunicarnos con otros radioaficionados, ¿no? Bueno. La otra subconferencia, distintivo de llamada, intermediarios, etcétera, por votación unánime, se establece la siguiente propuesta: confirmar la aprobación de la lista de letras nacionales, y ahí se repartieron las letras. Yo señalé ahí una E acentuada y una O, venía a ser diéresis, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió utilizar no como distintivo de llamada, sino como intermediario de llamada, ¿no? ¿Se acuerdan qué era? O sea, sustituir la palabra de, que se utiliza en una comunicación de radioaficionado, con el distintivo de uno y el otro, por colocar una letra acentuada. Y como marqué ahí, también la Y se le dio a India. Y la Y ya era utilizada por Uruguay, por ejemplo. Bueno, acá tenemos, ya alguno salió al aire utilizando este intermedio, Y, esos son dos distintivos de la India, en el momento. Y para América del Sur, Central y del Sur, excepto México y Cuba, la letra A seguida de la letra del país, por ejemplo, AA Argentina, AB Brasil, AC Chile. Por lo tanto, Uruguay sería AU. Asimismo, Balcanes, bueno, se seguía el mismo criterio, B y el país, BA Albania, BR Rumania, BB Bulgaria, etc. Para los países sin aficionados, la IARO emitiría en algún momento los prefijos. Y acá entramos con el choque, ¿no? Fíjense que este es un aficionado uruguayo,
usando lo que anteriormente se prescribía, utilizaba la Y, pero acá él puso My call now is Alpha Union 1 Charlie Delta, ¿no? O sea, había comenzado a utilizar esta nueva concepción de intermediarios. No eran prefijos, ¿eh? No eran prefijos. El distintivo de este individuo era 1 Charlie Delta. Lo demás se colocaba, un invento que se colocaba allí para identificar el país, pero no era reglamentario. Bueno, además en varios países europeos se colocaron esta distribución de números para distinguir países. Bueno, pero se recomendó que la asociación de cada país pidiera a su gobierno que adoptara un número único para el país y que no sea el mismo en los países vecinos. Se decidió por unanimidad adoptar el sistema estadounidense de llamada, por cuanto, por ejemplo, cuando se deseaba establecer comunicación a larga distancia, se utilizaría CQ de X, algo ahí en el medio, ABC, donde X es la letra nacional de la estación llamante, con un espacio en el medio, con un espacio. ¿Ah? Es lo que se llamaba intermediarios. Pero como decía la propia Experimental Wireless, no entró, como dice acá, no entró en consideración de esto, porque en el caso, como subrayé ahí, en el caso, el uso de este tipo de cosas, sustituyendo el de, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, era ilegal. Por lo tanto, era una cosa que no iba a funcionar en ningún lado. Bueno, además se confirmó que no es satisfactorio que se repita el mismo número de clasificaciones de los estados vecinos, o sea que tuvieran el mismo número y letras, que la señal de llamada general CQ no se repita más de 6 veces y las señales de llamada de la estación no más de 3 veces, que tan pronto como sea posible la Unión debería emprender el servicio de proporcionar listas distintivas, o sea, callbooks, ¿no? Guías internacionales, llamadas utilizadas cada mes. En esta comisión participaron Bélgica, Francia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos y el Reino Unido. Uruguay no participó. Bueno, asignación de los longitud de onda. La otra, esos son propuso las siguientes bandas para uso de diferentes países. ¿Ah? Fíjense que variaban, eran bandas. Pero todas de onda corta. ¿Eh? Es decir, bandas de onda corta no, hay algunas que son sí, no, sí, son de todas. Onda corta y media. Bueno, esta distribución se diseñó para que se puedan organizar diferentes pruebas y exista la mínima interferencia entre transmisiones de los países vecinos. Con respecto a esta longitud de onda, el comité recomendó que estas se dejen libres para ser empleadas para trabajos experimentales en general, mientras que las indicadas anteriormente se pueden conservar para el tráfico internacional. La idea, recuerden que el método de emisión era onda amortiguada, o sea, chispa. Entonces el tema de interferencias era muy importante. Por lo tanto, una solución que era para realizar experimentaciones, se separaron estos rangos de onda, ¿no? Bueno, el trabajo de la primera comisión fue, en el caso de la IARO, con mucho el más importante. Este es el subcomité que iba a desarrollar como tal la Unión Internacional de Radiodifusión, la IARO. Sus integrantes se reunieron en la Facultad de Ciencias el 15 de abril a las 17 horas y el señor Percy Maxime fue elegido presidente y Mesher secretario francés. Secretario. Luego de consideraciones generales sobre los fines que persigue la Unión Internacional, se levantó la sesión a las 19 y se reanudó el día siguiente, el 16, a las 10:30 horas. 23 naciones estuvieron representadas, Uruguay no. El delegado de la American Radio Relay League, el señor K.B. Warner, fue encargado de redactar los estatutos que luego serán sometidos a la aprobación. El señor Maxime Warner y Messer se reunieron en el hotel de Louvre y esa misma tarde, a las 22 horas, se redactaron los estatutos de la Unión Internacional de Radioaficionados. Debido a un número... En realidad, el trabajo básico lo hizo Wagner. Wagner, para utilizar un neologismo que
hemos utilizado una vez, era recitador de reglamentos. Era un recitador de reglamentos. Era el que conocía bastante los reglamentos. Bueno, debido a un número insuficiente de copias, la reunión se pospuso para el 17 y decía, la Constitución propuesta se consideró sección por sección y cada sección se adoptó por unanimidad después de un debate maduro. Luego se votó en su conjunto y fue aprobado y adoptado por unanimidad por los delegados de 19 países representados. En esta oportunidad sí apareció Uruguay. Las 19 delegaciones sean las que están ahí, y como ustedes ven allí, está Uruguay. O sea, Uruguay es un país fundador de la IARU, a través de qué, del Montevideo Radio Club, no la institución que representa, que es muy posterior. Bueno, en la tarde del 18 de abril, durante la asamblea plenaria de clausura de los congresos, se ratificaron todas las decisiones y se fundó la Unión Internacional de Radio Amateurs, o The International Amateur Radio Union, y mamarracho, la Internacia Unión de Radio Amatoroj, no sé cómo se pronuncia eso. Bueno, los estatutos fueron adoptados por unanimidad. ¿Por qué? Porque se había decidido que el esperanto fuera lengua utilizada por los radioaficionados. Los estatutos fueron aprobados por unanimidad. De los delegados se le eligió una mesa provisional, o sea, esta fue la primera mesa como tal, presidente Maxim, vicepresidente Marcus del Reino Unido, secretario y tesorero Wagner, y asesores Messner de Francia y Frank Bell de Nueva Zelanda. Es interesante que Nueva Zelanda no participó, no llevó delegación. Entonces, si ven acá, no está Nueva Zelanda, porque no representó como tal a su país, pero sí un radioaficionado quedó como asesor, un radioaficionado de ese país. Bueno, se formaría una sesión oficial de la IARO en cada país, representando en la Unión por lo menos 25 miembros, si los clubes locales lograban 25 miembros, podrían generar una sesión oficial. La sede de la Unión se estableció en Hartford, en Connecticut, y el órgano sería la QST, en realidad en Hartford, Connecticut, sigue siendo la sede de la American Radio Relay League, y la cuota de membresía era $1 estadounidense por persona. Bueno, acá están los documentos. Y otra vez, Wagner hablaba en agosto de 1925, el recitador de reglamentos, el Congreso y la Unión. Y acá salió a hacer algún tipo de aclaraciones. Parece haber mucha confusión en historias de revistas que informan sobre los procedimientos de la primera radiodifusión internacional, el Congreso de la primera radiodifusión internacional, en cuanto a la distinción entre los asuntos del Congreso y lo que la Unión Internacional de Radioaficionados que se formó en el Congreso. Parece un galimatías, pero en definitiva lo que trata de decir este hombre es que había una confusión respecto a las resoluciones del Congreso y a la resolución que formó a la IARO, que eran distintas. El Congreso fue organizado por un comité de aficionados franceses y adoptó reglas para su administración bajo la presidencia de Belligne, un francés, que sirvió como presidente del Congreso. Estas reglas establecieron que ciertos aspectos fueron manejados por su comité. 5 temas fueron propuestos por el comité organizador y aprobados por el Congreso, resultando en 5 subcomités. Y son, ¿esto qué es? Organización de la IARO, pruebas internacionales de aficionados, asignación del objetivo de onda, idioma auxiliar internacional, llamadas a estaciones intermediarias, etc. El trabajo del primer subcomité resultó en la formación de la IARO, que por lo tanto fue traída a la existencia y una reunión de delegados aficionados presentes según lo dispuesto en la Constitución procedió a elegir a los dirigentes de la Unión. Esta reunión no era parte del Congreso y los subcomités restantes informaron al Congreso, no a la Unión, y la conclusión no son en ningún sentido vinculantes para la Unión. Lo que aclara acá Wagner es que se formó la IARO y como tal se separó el Congreso, ¿no? Ya era una institución de por sí, y por lo tanto las otras resoluciones no son de la IARO, son del Congreso. Así, por ejemplo, aunque el Congreso adoptó el Esperanto como como el Congreso, lengua auxiliar, no es correcto decir que la IARO ha respaldado o adoptado el Esperanto. Asimismo, el quinto subcomité recomendó muchos cambios de los intermediarios internacionales y este informe fue adoptado por el Congreso. No ha sido adoptado por la Unión
y por lo que los antiguos intermediarios todavía están en vigor. Y aclaraba Wagner, es decir, en realidad aquí la American Radio Relay League salió a marcar la cancha, ¿no? Digamos, con lenguaje futbolístico. Así las cosas, la unión no tiene nada que ver con las acciones de cualquiera de los demás subcomités. Algunos de estos informes contienen un estudio cuidadoso de los aficionados representativos, y el Comité Ejecutivo de la Unión está haciendo un estudio de ellos con la idea de oficialmente adoptar muchas de las recomendaciones. Eso, sin embargo, es justo decirlo, esto aún no se ha hecho. En definitiva, las resoluciones que salieron de allí nunca fueron adoptadas por IARU ni por los aficionados en el mundo. Y en julio de 1925, un mes antes, vaya casualidad, la QST publicó esto. International Intermediates, o sea, con el fin de aclarar de que esto estaba todavía en vigencia. Y acá faltan algunos, ¿no? Falta Uruguay. Bueno, y esta es acá está, ¿no? En julio de 1926, retomando el tema de los intermediarios, la QST publicó esto, por lo tanto queda absolutamente todo fuera de contexto lo que se trató en el Congreso, en este tema, y la Y, como está ahí, quedó para Uruguay. La India no utilizó este intermediario. Se volvió todo como estaba. Bueno, otro tema. Estados Unidos y los aficionados durante la era Hoover. Vamos a ver quién era Hoover. Herbert Carl Hoover sirvió como secretario de Comercio de Estados Unidos durante los mandatos del presidente Harding y Coolidge, o sea, lo que va de 1921 hasta 1929. Su mandato como secretario de Comercio fue agitado. Después de 1929, el siguiente presidente fue Hoover, el presidente de Estados Unidos. Su mandato como secretario de Comercio fue agitado. El mundo de la tecnología inalámbrica había crecido más allá de todos los límites, y los intereses comerciales, marítimos y militares, y en particular los de la radiodifusión, se habían fortalecido y exigían no solo espectros, sino una gran cantidad de privilegios operativos. Los anticuados reglamentos de la radio vigentes desde 1912, el Radio Act, en la ley de 1912, había quedado totalmente en desuso, obsoleto. Estamos hablando ya, fíjense, habían pasado 8 años en estos momentos en los cuales, naturalmente, los cambios eran vertiginosos. Bueno, hicieron que la administración y el ordenamiento entre estos elementos fueran extremadamente difíciles. La ley ni siquiera mencionaba a la radiodifusión, ¿no? Cuando se elaboró la ley, nadie pensaba en radiodifundir. Limitaba las comunicaciones de radios privadas a la longitud de onda más largas. Por su parte, el Congreso no estaba dispuesto a entrar en este conflicto y modernizar las reglas de radio que se basaban en el Congreso de Estados Unidos, en las regulaciones de la Convención Telegráfica Internacional de Londres en 1912, la última que se había celebrado. O sea, hasta que no hubiera una nueva conferencia, no iba a haber otro acto, otra ley. Bueno, pero mientras tanto, Hoover desarrolló lo que se llaman las conferencias Hoover. Unilateralmente, Hoover se dispuso a realizar reuniones con los grupos interesados. 4 conferencias de Hoover dieron forma a acuerdos de caballeros, eran acuerdos informales, entre los servicios. Como resultado, Hoover desarrolló y adoptó un concepto completamente nuevo que definía bandas de frecuencia. Hoover fue el que inventó las bandas de frecuencia. Ni más ni menos, ¿no? Porque antes se utilizaban una frecuencia y se estaban en esa frecuencia y cada uno transmitía ahí todo junto. Algunos en algún momento se repartían los horarios por acuerdo de caballero y demás, pero es decir, eran frecuencias. Bueno, Hoover elaboró el concepto de banda de frecuencia. Eso eran específicas para cada servicio, entre las cuales se asignaban frecuencias a estaciones específicas. Bueno, los aficionados se les asignaron bandas dentro de las cuales podían operar cualquier estación con licencia de aficionado, por supuesto. El espectro asignado era aproximadamente las actuales bandas 160, 80, 20, 15 y 6. Son las que están allí. Con estas bandas fueron que Estados Unidos ya empezó a transmitir. Los aficionados ya estaban operando, y en el año 1927 en la conferencia fueron las que presentaron. Fíjense que son casi las que se tienen hoy día, ¿no? Es decir,
y los ancho banda, ¿no? Un detalle, que lo vamos a ver más adelante, incluso lo vamos a ver. Fíjense, todas son armónicos, ¿no? Se empieza con 1,5 a 2, después tenemos aproximadamente 3,5 a 4, después ya son armónicos perfectos, 7 a 8, 14 a 16 y 56 a 64. Son armónicos, múltiplos del anterior. ¿Por qué? Porque de esa manera se evitaba las interferencias en otros servicios por armónica. Ese era el motivo de esto. Bueno, el 31 de agosto del 21, la ARL convocó la primera convención nacional de la organización. La organización había sido fundada en el 17, recién liberado del estricto control regulatorio de la Armada de Estados Unidos. Tras la Primera Guerra Mundial, los aficionados de todas las actividades inalámbricas de Estados Unidos pasaron a ser administradas de nuevo por el Departamento de Comercio. Hoover envió un mensaje de radio a los asistentes de la convención que fue leído a la asamblea por el inspector de radio, un tal Terrell. El Departamento de Comercio, por autoridad del Congreso, el Congreso de Estados Unidos, el patrón legal de radioaficionados. Fuera de las frías regulaciones legales, el departamento está ansioso por ayudar o fomentar este importante movimiento de radioaficionados. Las autoridades de Estados Unidos siempre estuvieron a favor de la actividad de los aficionados. Fue prácticamente el único país que lo hizo. Fueron 3 procedimientos sucesivos, ¿no?, que llamaron, vamos a llamar progresos, que solidificaron aún más la posición de los aficionados y pusieron las ondas de radio a nivel internacional y nacional: la creación de la IARU, la conferencia de Washington en 1927, la IARU en 1924, y la ley de radio, el Radio Act, que siguió en Estados Unidos a la conferencia de Washington. Sobre la IARU, en primer lugar, la Unión Internacional fue formada en París en 1925. La IARU estaba suficientemente organizada ya para participar de manera trascendental en la inminente conferencia de Washington en 1927, y se convirtió en un factor importante en la defensa de los radioaficionados en la conferencia y en los sucesivos foros internacionales sobre el derecho. En segundo lugar, la intención de revisar los reglamentos establecidos en la conferencia de Londres en 1912 fue y resultó en la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía en 1927, en Washington. Los temas principales fueron la conducta inalámbrica y significativamente la asignación de frecuencias, los mismos problemas que enfrentaba el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La conferencia inicial se llevó a cabo en Washington, asistieron 78 delegados, hubo 2 de nuestro país. El secretario Hoover actuó como presidente de esta reunión, a la que siguieron después en 1929 Ottawa y Praga, y concluyó con la conferencia completa de La Haya en 1921. El ambiente de estas asambleas no era favorable para la radiodifusión, los aficionados eran considerados plagas, una verdad plagas, e intrusos. Las opiniones variaron desde la habilitación completa hasta la reducción severa, inhabilitación completa o hasta la reducción completa. Cepillarlos de letra. Sin embargo, una fuerte defensa de Estados Unidos y la IARU lograron privilegios duraderos para los aficionados y los conceptos de Estados Unidos. Por último, siguieron las resoluciones y estipulaciones del Congreso, que fueron aceptadas por el Congreso de Estados Unidos, que promulgó la ley del 27. Las regulaciones de las radiodifusoras fue una preocupación principal. Las autoridades estaban principalmente autorizadas para otorgar y denegar licencias, asignar frecuencias y niveles de potencia para cada usuario, siguiendo los criterios de Hoover. Asimismo, se resolvió que las radiodifusoras operarían en 540 a 1500 kHz, que es prácticamente el mismo rango de frecuencias que se utiliza para la banda de radiodifusión estándar hoy día, que va de 500, en algunos países de 540 hasta 1610, en el nuestro va de 550 a 1605, 1600. Y bueno, se prohibió algunas prácticas operativas. En materia de aficionados, el acto de radio de 1927 solidificó su existencia, los radioaficionados, otorgando varios nuevos privilegios y obligaciones. Se definió con precisión qué era una radioafición, era un radioaficionado. Era una estación operada por una persona interesada en la técnica de radio únicamente con el objetivo personal y sin interés pecuniario. No se expedirán licencias a aficionados a estaciones de otro tipo, de otras clases. O sea, empresas comerciales y demás no podían obtener licencias de aficionados. Se aclaró bien el concepto.
Y acá hay un concepto interesante. Dice, una estación operada. El primer concepto de radioaficionado estaba atado a la estación y no al operador, que es el mismo criterio que se utilizó en la reglamentación uruguaya hasta el año 1994, donde se empezaron a dar permisos de radioaficionados en Uruguay y no permisos de estación de radioaficionados. Bueno, se confirmaron la asignación de bandas existentes, se añadió la banda de 10 metros, que no era utilizada en Estados Unidos, se añadió, y se especificaron 3 bandas en las que permitía la radiotelefonía. Y bueno, y aparte se prohibió la transmisión a chispa, la onda amortiguada, las comunicaciones con estaciones que no fueran amateur, la realización de actividades comerciales y la prohibición de emitir noticias, música, conferencias o cualquier otra forma de entretenimiento. Vamos a ver, como dije, en la próxima charla, que al principio se comenzó con esto, ¿no? Aficionados que radiodifundían. Bueno, para ir culminando, vamos a ir a la conferencia de Washington, 1927, Conferencia Internacional de Radiotelegrafía. Fue la conferencia que siguió a la de Londres, 1912. Fíjense, hubo 15 años, claro, tuvo la guerra en el medio, ¿no? 15 años en los cuales nadie se reunía a nivel internacional para tratar temas de comunicación inalámbrica, ¿no? En aquel momento era radiotelegrafía, prácticamente. Bueno, a medida que la década del 20 llegaba a su fin, la radioafición era un usuario reconocido internacionalmente del espectro radioeléctrico, aunque la opinión de los países en todo el mundo variaban desde el apoyo entusiasta hasta la prohibición total. El gobierno estadounidense estaba justamente entre los últimos, entre los primeros, o sea, el apoyo de la actividad. Pero eran operadores que estaban allí, en muchos lugares, ni siquiera con una reglamentación que los amparara. Bueno, en Europa la cuestión se zanjó de otra manera. Los gobiernos se hicieron cargo del control de la radio y algunos prohibieron completamente la radioafición. Solo después de la Primera Guerra Mundial, Francia y el Reino Unido autorizaron la operación de aficionados, aunque con bastantes restricciones, y en otros países siguió prohibida y con fuertes limitaciones hasta el año 1927. En la charla que viene vamos a ver las vicisitudes que tuvo un aficionado para obtener su permiso en aquel momento. Fue muy interesante porque cuando se lo dieron, a los pocos meses tuvo que dejar de transmitir porque comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en esa coyuntura internacional, entre el 4 de octubre y el 25 de noviembre de 1927, se desarrolló en la capital de Estados Unidos, en Washington, una conferencia internacional de radiotelegrafía. En ella se revisó el Convenio Radiotelegráfico Internacional y el Reglamento General de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones. Además, se estableció por primera vez una tabla para la asignación de frecuencias a los distintos servicios, incluidos el de radiodifusión y el de aficionados. Esto no es poca cosa, ¿no? Es la primera vez que con el concepto de banda se asignó frecuencias, o sea, bandas, para distintos servicios. Bueno, el presidente de la conferencia, como os dijo hace un rato, fue Hoover, que era el secretario de Comercio. Participaron 78 delegaciones, entre ellos Uruguay. La representó un señor llamado Vicente Elorza, consejero técnico, y un funcionario político que figuraba como ministro de Uruguay en Washington, no sé qué es eso. Un doctor J. Varela. Bueno, la Comisión de Reglamentos Generales abordó la cuestión de la naturaleza de la operación de aficionados. Como se esperaba, el subcomité de asignación atrajo a la mayor cantidad de asistentes con la participación de delegados de los 78 países y territorios. La mayor parte de los trabajos reales se llevó a cabo de grupos informales, esto es interesante, que se reunían por la noche o tomando el té. Y era muy complicado coordinar este tipo de actividad, sobre todo porque nadie estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué se hicieron? A través de acuerdos informales, no irregulares, que incluso se llamaban como catadores de té, porque los trabajos en realidad se hicieron por fuera de la comisión, de la conferencia. Ser un catador de té era importante, ¿no? A muy pocos los invitaban a participar en este tipo de conversaciones. Dado estos grupos fomentaban la libre expresión de opiniones, eran bastante eficaces como canal secundario para la negociación y llegaron a acuerdos más rápidamente. Sobre distintivo llamada. En materia de distintivo llamada, la atribución de series de los mismos se reglamentó
su conformación según el servicio de las estaciones desempeñaban. Muchos de estos criterios permanecen vigentes en la actualidad. Además se amplió y actualizó la lista de distribución de letras de identificación, que como ya hemos visto, partió en Londres en 1902. Respecto a Uruguay, obtuvo una serie adicional, la CX, ¿no? En aquel momento tenía el CW, ahora obtuvo el CX. Bueno, y como dice aquí, allanándose así el camino que 2 años después la reglamentación nacional instituyera a los radioaficionados con nuestro país con el prefijo, para usar el prefijo CX. En esta conferencia se obtuvo el permiso CX que hasta hoy día, y casi exclusivamente, distingue a los radioaficionados uruguayos. Bueno, acá está la distribución. Establece que le correspondía a Uruguay el CWA a CXZ, ¿no? Fíjense que todavía el CB pertenecía a Rumanía, el Reino de Rumania. Bueno, por su parte, la única intermediaria que se estableció era la palabra DE, se dejó de lado todo eso que se había desarrollado por los radioaficionados, básicamente de Estados Unidos, posición definida por el Reino Unido en lugar del sistema de intermedios dependientes del país. Por lo tanto, se zanjó este tema, se dijo, no va más. Esto de intermediarias, no va más. Sobre los, como dice, radioaficionados. ¿Por qué puse radioaficionados? Porque todavía el servicio era de aficionados, no se utilizaba el concepto, es decir, no se utilizaba la palabra radioaficionado, ¿no? Que es lo que nos distingue. Éramos aficionados, porque englobaba 2 tipos de operaciones similares pero distintas, que hoy día están diferenciadas. Bueno, con respecto a los radioaficionados, con este contexto y por primera vez en las conferencias de telegráficas, se disponía acerca de lo que luego sería el servicio de radioaficionados, por entonces solo regulado localmente sin ninguna pauta a nivel internacional. Y la primera vez que un organismo internacional toma en cuenta como tal a los radioaficionados. Para ello no, pero ello no fue fácil, por el contrario, Washington 27 fue utilizado por varios países y algunas organizaciones para que la ya solidificada actividad aficionada, pues los radioaficionados, fíjense que había más de 16.000 radioaficionados en ese momento en Estados Unidos, ¿no? La actividad estaba más que solidificada. Fuera virtualmente erradicada del espectro radioeléctrico. Hoover, en el discurso internacional, el 4 de octubre de 1927, repasó absolutamente todo lo que eran los adelantos técnicos en aquel momento en materia de comunicaciones inalámbricas, y dijo: miles de operadores aficionados realizan comunicaciones internacionales recíprocas con miras a pruebas y experimentos. Sus mensajes se transmiten de un país a otro a una distancia a menudo igual a la mitad de la circunferencia del globo terráqueo. O sea, Hoover no dejó de lado el concepto de aficionados, es un discurso inaugural. Proposiciones. 4 delegaciones nacionales y una organización internacional presentaron sendas proposiciones relativas a estaciones experimentales que incluían en forma genérica a los radioaficionados. La principal de ellas era la que se identificaba con 377, que la presentó el Reino Unido en la Comisión de Servicio. Reenviada luego, pasó por varias comisiones, la técnica y de reglamento general. Es decir, la fueron sacando porque no correspondía a donde había sido colocada. La misma contaba con claro sentido limitante de las actividades y de hecho fue la fuente inicial de toda la discusión en torno al servicio. Decía, para que fuera incorporada en el artículo 5º, estaciones experimentales privadas, así se establecía, estaciones experimentales privadas. Las estaciones transmisoras experimentales privadas no están autorizadas a utilizar ondas del tipo B en cualquier longitud. Las ondas del tipo B son ondas amortiguadas, chispa. Cuando estas estaciones transmitan, deberán transmitir sus señales distintivas completas a intervalos breves. Las estaciones transmisoras experimentales privadas están autorizadas ordinariamente para transmitir con una potencia de 10 vatios alimentadas al convertidor de alta frecuencia en las ondas entre 150 y 200 metros para los tipos A1, A2 y A3. Son tipos de telegrafía de onda continua.
Excepcionalmente, dichas estaciones podrán ser autorizadas a transmitir en determinadas ondas, excepto en la banda de 150 a 200 metros, con o sin potencia superior a 100 vatios, pero solo a condición de que no perturben otros servicios. La longitud de onda de las emisiones no deben diferir de la longitud de onda autorizada más un 1%. Los tiempos de transmisión pueden estar limitados a tiempos específicos y por periodos específicos. La transmisión de las estaciones experimentales privadas deben limitarse a las señales necesarias para los experimentos en serie y no deben incluir la comunicación de ningún mensaje de información u otro mensaje. Y las razones que argumentaba la delegación británica decía que era para evitar que las estaciones en cuestión perturben otros servicios, permitir identificar sus emisiones y limitar su funcionamiento o ensayos. Algunos de estos conceptos todavía se utilizan, ¿no? Francia, en la proposición 1641, decía: no parece necesario regular las estaciones de afición a nivel internacional, quedando a cada nación en libertad de organizar a nivel nacional las emisiones de esta especie. Lindo caos. En Hungría establecía: junto a las instalaciones pertenecientes a las administraciones, también es importante regular las condiciones de emisión de las instalaciones privadas de emisoras de radio. Emisoras privadas, ¿no? En vista del uso de ondas cortas en radiotelegrafía entre estaciones fijas, además de las estaciones operadas con fines científicos o técnicos, los aficionados deben tener la obligación estricta de observar las disposiciones y de no perturbar el trabajo de otras estaciones. Me parece que los únicos que molestaban el éter eran los radioaficionados. Y una asociación, una asociación intereuropea, ¿no? De la Unión Internacional de Radiofonía, que no era internacional, no era global, era europea, y de radiofonía se establecía a radiodifusión. Era una organización que nucleaba los radiodifusores que había en ese momento en Europa, algunos de ellos, no todos. La Unión Soviética había sido eliminada. Ustedes saben que lo dijimos hoy en el grupo, la Unión Soviética no participó de esta conferencia, dice llanamente porque Estados Unidos se negó a que fuera invitado. Bueno, que las emisiones de aficionados, la petición que decía esta conglomerado de empresas, que las emisiones de aficionados se limiten en la medida de lo posible y que en caso de autorización los solicitantes cumplan las siguientes condiciones. 1. A. Acreditar previamente su competencia técnica. B. Transmitir a una potencia muy limitada. No transmitir en longitud de onda fuera de bandas que estén reservadas. Y D. No transmitir durante las horas de emisión radiofónicas, o al menos evitar cualquier emisión susceptible de perturbar a los oyentes de radiofonía dotados de aparatos de recepción razonablemente selectivos. O sea, que había que consultar los esquemas de radiodifusión que utilizaban las radiodifusoras para poder emitir. Bastante loco. Discusiones. No fue fácil la situación. Aparte, cuando se presentaron esta propuesta, hubo gente que empeoró la situación. Fíjate lo que decía el diario New York Times, recogiendo, entre otras, las declaraciones de Warner, el recitador de reglamentos. 18 de octubre de 1929, mientras se desarrollaba la conferencia en Washington, decía: aficionados atacados en radioconferencia. Japón provoca controversia, provoca controversia en las conversaciones de Washington, en especial para The New York Times. Washington, 18. Un ataque enérgico a las actividades radioaficionadas provocado por la delegación japonesa y apoyada por la mayoría de los delegados gubernamentales extranjeros y representantes de empresas de comunicación europeas, fue el tema destacado de la sesión de hoy de la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía. Esto lo recoge la prensa. El tema fue abordado por Wagner, de la Unión Internacional de Radioaficionados, quien habló en defensa del operador aficionado y su trabajo en el desarrollo de la ciencia. El asunto fue remitido a una subcomisión técnica que lo tratará en una reunión a realizar mañana. Vamos a ver qué pasó. Estas fueron las discusiones, las abrió los Países Bajos, las discusiones el 18 de octubre. Hizo la siguiente declaración. La delegación, ojo, estas son las actas de la reunión. Las reuniones no fueron tan políticamente correctas, ¿no? Acá se recogen además el sentido, no las discusiones en sí. Pero
son importantes de saber que se manifiestan. La delegación de los Países Bajos no se opone en absoluto a la admisión con fines experimentales de estaciones privadas de transmisión de radio. Sin embargo, es la opinión que al autorizar el establecimiento de estaciones de este tipo, el gobierno debe salvaguardar en todo caso los intereses del servicio público. Por lo tanto, la concesión de licencia debe otorgarse únicamente a personas que tengan los conocimientos técnicos necesarios para garantizar el cumplimiento de las condiciones que se le imponen a fin de reducir las posibilidades de interferencia. En definitiva, lo que se solicitaba acá, y con otras delegaciones, es que los radioaficionados demostraran sus conocimientos técnicos, básicamente técnicos. Japón. En principio, las estaciones experimentales privadas utilizan antenas artificiales. O sea, querían que los aficionados utilizaran antenas ficticias, cargas ficticias. Una administración podrá autorizar estaciones experimentales colocadas bajo su jurisdicción y explotadas por fabricantes y comerciantes de aparatos o por escuelas e instituciones técnicas con fines de investigación científica para utilizar frecuencias asignadas a otros servicios. Pero los experimentos no deben perturbar ningún servicio de ningún país y debe establecerse un acuerdo directo por los países interesados. O sea, la visión de Japón era que las estaciones experimentales solo podían ser utilizadas por este tipo de corporaciones, o sea, fabricantes a instituciones, educativas, no por particulares. Los particulares debían utilizar antenas artificiales. Las estaciones aficionadas a estaciones experimentales destinadas a popularizar el arte de la radioelectricidad, utilizar ondas continuas. La potencia de antena de estas estaciones debe ser inferior a 10 vatios. 10 watts. Y las frecuencias utilizadas se elegirán entre las asignadas a tal efecto en el anexo 2, que es donde están las bandas que se proponen. Las emisiones de las estaciones experimentales se limitarán a señales necesarias para la realización de los experimentos en curso. Estas señales se harán en código Morse y en lenguaje sencillo. Esa fue la delegación japonesa. Y surgió la delegación de representantes de empresas, que eran unas cuantas empresas. Ya estaba la empresa Marconi, no era la única, pero estaba. Consideraba que debía, en materia de estaciones privadas, o sea, básicamente aficionados, las estaciones para pruebas científicas a las que deben darse la mayor libertad bajo el control de su gobierno. Pruebas científicas hablan las estaciones que ellos mismos, las pruebas que ellos mismos realizaban. Y dos, las estaciones de aficionados, que generalmente constituyen diversión, decía, en este caso habría que regular muy severamente a las bandas de ondas asignadas, los límites de potencia permitida, y C, la obligación de utilizar ondas estables y puras. Esto es lo que proponían las empresas. Y surgieron ahí las discusiones por parte de los delegados de Estados Unidos, que destacó el importante papel que juegan los aficionados en papel técnico y social, e indicaba que el reglamento americano estadounidense otorgaba a los aficionados rangos cuyas frecuencias son múltiples entre sí, o sea, armónicos, lo que evita cualquier peligro de interferencia por armónicos. Considera que, estando así especificadas las bandas de ondas asignadas, la cuestión del límite de potencia tendría poca o tiene poca importancia. Este límite no debe ser en ningún caso inferior a 250 vatios. Estas consideraciones fueron apoyadas por el representante de Australia, dice las armas. Y acá está el plan que se estatuyó con el criterio armónico, ¿no? Se presentó con el criterio armónico, que es el que vimos en la reglamentación estadounidense, salvo la banda de 10 metros que se fue incorporada. Banda de operatividad. ¿Cómo resultó? Lo primero que se propuso fue esto que está allí, ¿no? Para bandas de aficionados. El comité número 1 recomendó que asignen las estaciones una banda de ondas en la vecindad de los 2000 kHz, o sea, 150 metros. Es importante que en esta conferencia se desterró el concepto de longitud de onda para asignar lugares de transmisión, ¿no? Espacio de transmisión. Por primera vez se empezó a utilizar las frecuencias que naturalmente se utilizan hasta hoy día, y es mucho más sensato y fácil de entender. Bueno, en la vecindad de los 2000 kHz y 6 bandas estrechas en la frecuencia por encima de 2500, que serían las que están allí, ¿no?
6 metros, 13 metros, 27, 54, 82 y 109. ¿No? Unas frecuencias bastante horribles. Para llegar a un acuerdo definitivo se formó un subcomité de 11 miembros sobre radioaficionados ante la existencia de la delegación de Estados Unidos y se nombró allí al señor Wagner, ¿ah? El representante de en aquel momento era la IARU, estaba representando a la. Hubo acuerdo general incluso de parte de los británicos en que las bandas para aficionados deberían estar armónicamente relacionadas, pero el tamaño de las bandas estaba en cuestión. La sugerencia que se tenía eran apenas 100 kHz. Cuando finalmente se discutió la asignación de aficionados, la propuesta inicial era compartirlas todas dentro de las bandas ya asignadas a los servicios punto a punto y móviles. Los estadounidenses respondieron con una propuesta de asignación exclusiva para los aficionados en 20, 40, 80 y 160 metros, donde desde años de operación ya habían mantenido esas bandas libres de operaciones comerciales. Nos referimos a Estados Unidos. A nadie más pareció gustarle y no se pudo llegar a un acuerdo inmediato, por lo que la estrategia pasó a negociar las asignaciones de una banda a la vez. ¿Dónde se hizo esto? En los catadores de té. Se formaron grupos más pequeños, su grupo de 7 se puso a trabajar en radiodifusión y asignaciones de aficionados, con Wagner como único representante de aficionados y Craven como el único representante del gobierno de los Estados Unidos. A instancia de Wagner, Craven consiguió un acuerdo para una banda no exclusiva de 3.500 a 4.000 kHz, o sea, la banda de 80 metros, ¿no? Que ya estaba operativa en Estados Unidos. Siguió la asignación de 20, que se recortó entre 14.000 a 14.400, por supuesto más amplia que la actualidad. Una quinta parte de su tamaño anterior, porque en Estados Unidos la banda iba de 14 a 16 MHz, que había sido determinada con una relación armónica con la de 40 metros, porque la de 40 metros en Estados Unidos va de 7 a 8. Luego vino la discusión sobre la propia banda de 40, la más importante, la que más querían los radioaficionados, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que permitía las comunicaciones internacionales nocturnas en ese momento, ¿no? Las demás bandas todavía no habían sido exploradas. La propuesta de Estados Unidos pedía entre 7 y 8 kHz. Ustedes se imaginan tener 1 megahercio para utilizar la banda de 40 metros, ¿no? Bueno, mientras que los británicos sugerían solo el ancho total de 100 kHz. El grupo estuvo de acuerdo en el borde de la banda de frecuencias más baja, pero tuvo problemas para superar los 7.200 debido ¿por qué? Porque ya había radiodifusoras alemanas y britanas que esperaban en el segmento. Por el momento se llegó a los 7.225 sin el consentimiento de Wagner y se centró a las operaciones de las bandas de 10 y 5 metros, que hoy sería la de 6. A la mañana siguiente, el delegado alemán acordó comprometerse a extender la banda a 7.300 y algunos británicos también aceptaron trasladar las estaciones de radiodifusión que había hecho. O sea, en definitiva, la banda, la primera vez que se reventó la banda de 40 metros iba de 7.000 a 7.300. Después hubo un retroceso y en la región 1 pasó de nuevo a 7.100. Bueno, y este es el cuadro de bandas resumido de aficionados. ¿Va? Básicamente son los límites actuales, ¿no? Casi. Bueno, pero salió otra vez el delegado de Japón, que dijo que consideraba que las bandas reservadas para los aficionados del proyecto eran demasiado amplias y pidió que se redujeran. El representante estadounidense respondió a la observación japonesa y las bandas, le dijo, las bandas reservadas a los aficionados en el proyecto son bandas máximas y corresponden a las administraciones, cada una de las cuales le concierne limitar en lo que estime conveniente dentro de su país las bandas asignadas a los aficionados. El representante italiano compartió el punto de vista. En definitiva, lo que actualmente está en vigencia, ni más ni menos, ¿no? La reglamentación internacional establece los criterios generales, pero después cada país establece qué se utiliza a nivel local. Bueno, el representante de Bélgica, este también fue uno que se puso bastante complicado. Comentó que cierta banda de 175 a 150 y 85 a 75 metros estaban en este proyecto asignadas conjuntamente a aficionados y otros servicios. Y consideraba que sería preferible que los aficionados se limitaran a bandas reservadas. O sea,
no quería que los aficionados compartieran, ni siquiera en grado de operador secundario, bandas con otros servicios. El representante estadounidense respondió que entendía claramente que las bandas previstas, lo mismo, el proyecto eran bandas máximas, las distintas administraciones eran libres, ya sea de conceder licencias a aficionados en toda la extensión de la banda o de admitir aficionados solo en una parte de estas bandas a fin de poner a disposición lo que quedare para otro gobierno u servicios. Además dijo que la cuestión de las bandas que se asignaran a los aficionados habían sido objeto de un debate considerable, las primeras solicitudes de aficionados se han reducido al mínimo y ya no es posible ir más allá. Además, en el estado actual los aficionados trabajan libremente en las bandas consideradas al mismo tiempo que los servicios oficiales y no se ve por qué se pondría fin a este estado de cosas que no dan en lugar a ninguna dificultad. O sea, ya había sido demostrado de que no eran tales los efectos que preveían algunos. Otro representante estadounidense dijo que durante varios años en el campo de las ondas cortas, que los servicios aún no han explotado, los aficionados han trabajado de manera muy fructífera y han demostrado ser verdaderos pioneros. En la actualidad, como se ha puesto en práctica universalmente, el uso de la onda corta para las comunicaciones es oportuno agradecer a aquellos países que amablemente han accedido a pesar de las considerables necesidades que tienen para satisfacer por sus servicios, a dar paso a aficionados para continuar con su trabajo. Este señor lo que recordó que la experimentación de las ondas cortas habían sido debido a los radioaficionados, no otra cosa. La potencia máxima que pueden utilizar, este es el informe final que sacó la comisión, y dice: la potencia máxima que pueden utilizar estas estaciones será fijada por las administraciones de las naciones que estén ubicadas teniendo en cuenta las cualidades técnicas de los operadores, las condiciones bajo las cuales estas estaciones tendrán que trabajar, teniendo cuidado para evitar interferencias de otras estaciones. Todas las reglas generales establecidas en el convenio generales establecidas en el convenio y el reglamento se aplican a estas estaciones, en particular las ondas utilizadas deben ser perfectamente estables y libres de armónicos. Durante las transmisiones, las estaciones deberán transmitir sus indicativos a intervalos cortos. Ustedes ven que estos son los preceptos que hasta hoy día se utilizan, ¿no? Es decir, la necesidad de que los aficionados tengan cualidades técnicas en operación, que estén libres de las ondas utilizadas sean libres y estables, libres de armónicos, y que las estaciones se identifican a través de los distintivos o, como dice acá, indicativos a intervalos cortos. Bueno, la delegación francesa, apoyada por la delegación italiana y belga, explica que la finalidad de las condiciones que se ha de fijar es evitar las interferencias. Sin embargo, para evitar problemas, la aptitud técnica del experimentador tiene tanto o más importancia que su habilidad de telégrafo o teléfono. La delegación británica, apoyada por la delegación mexicana y australiana, declara que no puede apoyar esta propuesta para no obligar a todos los países a someter a los aficionados a un examen técnico para evitar una carga a los gobiernos que es demasiado grande, decía, para dejarse plena libertad en los temas. La delegación belga, otra vez, no compartía los temores de la delegación británica en un momento en que los operadores tendrán que demostrar su capacidad para transmitir señales en código Morse. Sería fácil asegurarse que también saben cómo ajustar su dispositivo. El párrafo 3 decía, debería enmendarse para que diga para llevar a cabo ajuste práctico de estaciones, etc. Los británicos, apoyados por Australia y Holanda, los Países Bajos, señaló que el examen de código Morse podría realizarse en cualquier oficina, mientras que el examen técnico podría, propiamente dicho, requería que el operador fuera convocado a una estación central. Requisito inadmisible para un gobierno. Las estaciones de aficionados ya están sujetas a la obligación de evitar interferencias. Esta disposición parece suficiente, además la cuestión es de carácter administrativo y no técnico. Nueva Zelanda.
estaba de acuerdo con la enmienda sugerida. Dice que en Nueva Zelanda se concede una licencia solo a aficionados que han sometido un examen similar al que ha propuesto, y para ella esta pregunta merece la mejor atención. En Sudáfrica, además, afirmó que existen ciertos conocimientos técnicos en Sudáfrica a los aficionados, pero que sería difícil imponer estas condiciones para cada caso particular. Considera que la remisión de esta cuestión a la Comisión Técnica no es necesaria. Y la propuesta fue aprobada, 21 votos contra 15. Resolución. Y acá terminamos. Bueno, la sesión 5, que era la sesión de los aficionados. Sobre distribución de uso de frecuencia, o sea, longitud de onda y tipos de emisión. Cada administración podrá atribuir a las estaciones aficionadas frecuencias elegidas a la banda atribuida a los aficionados en la tabla de distribución, que es la que vimos. La potencia máxima que puede utilizar estas sesiones la fijan las administraciones interesadas, teniendo en cuenta las cualidades técnicas de los operadores y las condiciones en las que dichas estaciones deben funcionar. Ustedes ven que ni más ni menos, el concepto de categoría de aficionados. Durante sus transmisiones, estas estaciones deben transmitir su indicativo de llamada a intervalos cortos, y todas las reglas generales establecidas en el convenio y los reglamentos anexos al mismo se aplican a estaciones de aficionados. En particular, la frecuencia de ondas emitida debe ser tan constante y libre de armónico como lo permita el estado de la técnica. Esto es lo que decía la sección. Y el artículo 5 decía el intercambio de comunicaciones. Esto habla sobre la naturaleza de las comunicaciones. El intercambio de comunicaciones entre estaciones experimentales privadas de diferentes países está prohibido si las administraciones de uno de los países interesados han notificado su oposición a este intercambio. Hoy día, en el artículo 25 del reglamento de radio de la UIT, se establece el mismo concepto. Cuando se permita dicho intercambio, las comunicaciones, a menos que los países interesados hayan hecho otros arreglos entre ellos, se harán en lenguaje sencillo y se limitarán a mensajes relacionados con las experiencias y comentarios de carácter personal para el que, por su escasa importancia, no puedan considerarse el recurso del servicio público telegráfico. O sea, dicho sea paso, también está hoy en el artículo 25. Y la reglamentación nacional. 3. En una estación experimental privada, autorizada para realizar transmisiones de cualquier persona que opere los dispositivos por cuenta propia o ajena, debe haber probado que puede transmitir los textos en señal de código Morse y leer en la recepción de radio auditiva los textos así transmitidos. Solo puede ser reemplazada por personal autorizados con las mismas habilidades. Este es el concepto que fue derogado en los años 90, donde se eliminó la necesidad de que los aficionados, acá habla de estaciones experimentales privadas, necesariamente demostraran conocimiento del código Morse. Y 4, las administraciones tomarán las medidas que consideren necesarias para verificar las capacidades técnicas de cualquier persona que opere el aparato. Este es el concepto de tomar examen, ¿no? Que hoy día se establece en la resolución 1544, M1544, que establece incluso las temáticas que se debe adoptar. Hay que ver que hay algunos acá en este país que dice que esto es viejo, que hay que sacarlo, además, ¿no? Porque tienen una reglamentación del siglo XXI. Bueno, comentario. Bueno, conclusión. La conferencia en Washington concluyó que los participantes que firmaron su respaldo el 25 del 27 de noviembre del 27, después de 8 semanas de trabajo, fue una conferencia larga y pesada, fueron 2 meses, por parte de cientos de delegados en representación de 68 países y otros territorios. Para los países ratificantes, sus disposiciones serían vinculantes el 1 de enero de 1929, entre ellos Uruguay. Y acá tenemos los 3 conceptos, las 3 menciones de la conferencia, los representantes de la conferencia, en materia de radioaficionados, las bandas de la conferencia y lo que eran los distintivos de llamada de la conferencia. Esos fueron los conceptos que salieron de la conferencia. Highlights, que resumió Warner en la revista QST en enero de 1925, luego de, en realidad fue en enero del 28, está mal ahí. Si no me acuerdo mal, sí, enero de 28.
Después de la conferencia, Wagner resaltó highlights, o sea, resaltados, que se logró en materia de radioaficionado de la conferencia. Bueno, primero reconocimiento de la radioafición. La banda aficionado cerca de 160, 80, 40, 20, 10 y 5 metros. Aficionado en todos los países en las mismas bandas. Amplias bandas para el trabajo doméstico, amplias para la experimentación, probablemente suficiente para el trabajo diurno de DX, banda incómodamente restringida para el trabajo nocturno internacional, entendía Wagner. El señor recitador de reglamentos. Un momentito, estoy poniendo el cartelito. Bueno, nuevo sistema distintivo de llamada aficionados para indicar la nacionalidad, restableciendo la intermediaria DE, la palabra DE, y abandonando las intermediarias internacionales. En definitiva, lo que se hizo acá fue incorporar, ahí sí, el concepto de prefijo, ¿verdad? Identificación de nacionalidad. Y la convención vigente a partir del 1 de enero de 1929. ¿Cuál era la renuencia que encontró Wagner respecto a la utilización de los radioaficionados, en especial por los países europeos? Él decía que el temor que el Estado pierda privilegios e ingresos debido a la gran cantidad de aficionados que se manejen mensajes, eso se canalizó con la prohibición de cursar mensajes a terceros, por parte de radioaficionados, propensión europea a controlar las comunicaciones privadas, eso era lo que en Estados Unidos era más laxo, falta anticipada de control sobre la operación de aficionados que resulta en problemas de interferencias, en algunos países era un verdadero caos, no en Estados Unidos, donde ya estaban establecidas las bandas, ¿no? Y deseo poseer todas las longitudes de onda por parte de algunas instituciones. Sensibilidad a la naturaleza militar percibida hacia la radioafición, impulsada en parte por el respaldo de los miembros militares estadounidenses de la delegación estadounidense, el temor de las autoridades estatales a la radiodifusión incontrolada de información o propagación antiestatal, renuncia a asumir una carga administrativa adicional y miedo al poder político de un gran número de aficionados. Y la mayoría de estas preocupaciones equivalían a la incomodidad del gobierno con el acceso generalizado a una comunicación fácil por parte de gran número de personas. Y con esto nos quedamos.